Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy el doctor José Manuel Ramírez Aranda, médico familiar y profesor de la Residencia de Medicina Familiar y también editor en jefe de la Revista Mexicana de Medicina Familiar, la cual es el órgano de difusión de la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar. Es para mí un gran placer el hecho de estar aquí en la 12ª jornada de Medicina Familiar y agradezco cumplidamente la invitación de la doctora Gloria Navarrete Floriano y el resto de su staff, quienes amablemente me invitaron para compartir con ustedes este tema de cómo transformar un manuscrito en una publicación. Voy a tratar de ser muy puntual en esto y espero que se despierten muchas inquietudes y tener pues varias publicaciones después de esta presentación. Los objetivos de la presentación son tres. Vamos a hablar acerca de cómo familiarizar a la audiencia, a ustedes, acerca de los elementos para transformar esta investigación de un manuscrito en algo publicable. Les voy a relatar detalladamente en las próximas diapositivas cómo podemos hacerlo, tratando de ser muy puntual y claro para que ustedes me puedan captar la idea y puedan sacar máximo beneficio al manuscrito o la tesis que ya tienen. El segundo objetivo va a ser conocer los requerimientos que aumentan la probabilidad de publicación, porque no todos los escritos son iguales, no todas las tesis son iguales, no todos los temas son iguales, hay unos que son más publicables que otros. Y el tercer punto va a ser identificar las razones que son más frecuentes para que lo rechacen. Vamos, no es algo deseable, pero sí es algo que ustedes deben de cuidar. Las razones que la literatura refiere como que son las más frecuentes y también pues la experiencia de un servidor durante 5 años como editor en jefe de la revista, pues yo creo que ya me da cierta autoridad para identificar este tipo de razones del por qué se rechazan los manuscritos, y eso es algo que les quiero compartir con ustedes. La revista de Mi Familiar tiene 7 años. Empezó en el 2014 y actualmente a partir del año 2019, mediados de 2019, ya es una revista indexada o indexada en Latindex, en el DOAJ, que es el Directory of Open Access Journal, y en Clase Periódica y en otra base de datos que se llama BiblioCovid, que rescata puramente trabajos de COVID. Estamos próximos a publicarla en un par de bases de datos más. Es una revista Open Access desde el 2020, es decir, abierta, no se cobra. La forma como se financia eso pues, a través de indexada en el costo de las cuotas, lo cual es una maniobra muy importante y que eso hace que sea autofinanciable. Es abierta y es electrónica. Y una nueva muy importante es que a partir de este año la revista va a ser trimestral. Anteriormente era cuatrimestral, salía 3 veces al año, ahora va a salir 4 veces al año. ¿Por qué este cambio? Pues porque hemos tenido una gran cantidad de manuscritos, gracias a ustedes, a todos los autores que nos han enviado manuscritos para publicar, y entonces hemos seleccionado obviamente los de mejor calidad. La revista Medicina Familiar tiene este link, ahí lo pueden ver ustedes, y yo los quiero invitar a que ustedes entren, es gratuita, ven los números y lo que se ha publicado, y lo que quiero que vean también es acá en esta parte donde está la flecha, donde dice publicar, porque en esa parte es a donde deben de llegar los autores potenciales, aquellas personas que quieran publicar, tienen que ir ahí para ver las instrucciones de autor. Las instrucciones de los autores es el señalamiento, el reglamento, hagan de cuenta, en donde viene cuáles son los requisitos que debe de tener el manuscrito para ser aceptado en la plataforma, no publicado, aceptado en la plataforma para revisión. Entonces, es muy importante que sigan estas instrucciones de autor. Y aquí ustedes pueden ver cómo aquí se describe cómo debe ser el texto, cómo deben ser las tablas,
figuras, que en este caso deben de ser no más de 6 en total. Debe estar en Word, debe estar en New Times Roman de 12 puntos, debe de estar numerada las páginas, y también dice que es lo que debe traer un resumen en inglés, en español, agradecimiento, referencias, etcétera, etcétera. Todo eso ustedes lo deben de cuidar. Lo que tienen que hacer es, cuando tengan la tesis, ver estas instrucciones de autor para poder transformar ese escrito de la tesis en un manuscrito que pueda ser revisable y potencialmente publicable. Entonces, y yo le voy a dar unos tips de cómo le van a hacer con las tesis, porque las tesis son totalmente diferentes a lo que es una publicación. La tesis tiene otra finalidad. Esta es una diagrama de cómo, qué es lo que sucede cuando se revisa, cuando ustedes envían un manuscrito. Vean ustedes en el extremo izquierdo superior, envían el manuscrito y llegan a la editorial, a la casa editorial de Permanger. Permanger es una editorial barcelonesa, muy importante y muy profesional. Realmente hemos estado trabajando con ellos desde el principio. Y ellos son los que tamizan primeramente el manuscrito para ver si cumple con las instrucciones de autor. Si no los cumple, se los devuelve. No lo rechaza, se los devuelve para que ustedes lo completen. Y después ya lo suben a la plataforma. Ya que está en la plataforma, nosotros los editores lo revisamos. Y puede ser que nosotros nos demos cuenta que no es un escrito de medicina familiar o atención primaria, sino es de tercer nivel o muy subespecializado ese tipo de investigación, y entonces se los devolvemos. El editorial no está capacitado para hacer eso, pero nosotros sí. Lo devolvemos y le decimos muchas gracias, no vaya, mejor mándelo a otra revista más especializada en esto, porque nosotros no lo podemos publicar. En el caso de que lo aceptemos, entonces nosotros lo adjudicamos a 2 revisores en forma ciega, y esos revisores, después de un mes aproximadamente de revisarlos, nos dan un dictamen. Ellos dicen, yo pienso que sí debe ser aceptado. Con cambios mayores, es decir, tienen que hacerle cambios muy sustanciales, o a lo mejor van a tener que calcular el tamaño de muestra, hacer otro análisis de datos, otras tablas, etcétera. O cambios menores, que son ortográficos, algunos datos importantes, una referencia, etcétera, ¿no? O bien dicen, no, sugerimos que no se acepte, y entonces, bueno, pues nosotros lo tomamos en cuenta. Ese es el procedimiento normal que sigue la revisión de manuscritos. ¿Qué elementos debe de tener el manuscrito? Muy importante. Primero, un título, pero, aquí va el pero. No se centre mucho en el artículo primeramente cuando ustedes van a publicar. Chequen muy bien primero todo el texto, porque de ahí sale el título. Muchas veces la preocupación está de más, decir, ¿qué título le pongo? Lo que sí es que debe tener esas características, ahorita lo vamos a ver. También debe estar el resumen en inglés, en español, el texto que comprende esto que ustedes ven ahí: introducción, material y método, resultado, discusión y conclusión, cuadro, figuras, referencias, agradecimientos. Debe traer una carta de conflicto de intereses que ahí mismo en la revista, ahí les dicen a ustedes cómo hacerla. Si no, tienen que ustedes redactarla. Ya viene ahí para que ustedes marquen sí o no, sí o no. Y una carta de presentación, que esa sí la van a tener que redactar ustedes, que es una carta de presentación donde dice qué es el manuscrito, qué es lo que pretende, cuál es el objetivo, y que, bueno, lo quieren publicar, que no lo han publicado en otro lado, y lo firman. Eso sí lo tienen que redactar. El título. Este título no debe ser un título muy largo, no más de 15 palabras. Y debe traer también un título corto. El título corto son pues alrededor de 40 caracteres. Es muy pequeño, es solamente para identificar cada hoja. No hay que colocar los datos de la institución, porque a veces le ponen, vamos a estudiar la prevalencia de diabetes gestacional en la unidad número 64. Yo sé que los autoridades les dicen, no, tienes que poner ahí la unidad para que figure, pero eso le quita espacio primero, y segundo le quita extensión, porque inmediatamente lo ve uno y dice, no, este es un estudio localito, es un estudio de un centro. En cambio, ustedes ponen prevalencia de diabetes gestacional en una unidad de atención primaria y dicen, ok, es diferente, ¿no? Deben el título debe estar acorde al objetivo, deben de evitar palabras superfluas de más, abreviaturas y todo lo demás. Y a veces conviene o no poner resultados
de la investigación como título. Eso a veces es atractivo. Por ejemplo, el antibiótico tal no funciona en tal infección. O sea, eso llama la atención. El resumen. El resumen debe estar en inglés y en español. Resumen en español, abstract en inglés, y debe tener ese componente, objetivo general. No tiene introducción, no tiene background. Objetivo general, material, método, resultados, conclusiones. Debe de tener, y ahorita vamos a ver, palabras clave. La palabra clave es la palabra que liga el escrito con las bases de datos. Entonces, si dice 5, pongan 5. Yo he visto revistas que dicen, no, ya ponga hasta 8, bueno, pongo 8. ¿Por qué? Porque entre más keywords haya, es más probable que la gente me localice mi escrito y lo lea. Después de todo, nosotros escribimos para que nos lean. Para eso escribimos, ¿no? Esos keywords, ¿de dónde los sacan? No los inventa uno, tienen que buscarlos. Y de acuerdo a lo que ustedes crean a lo que se refiere, si es en inglés, en el abstract, tienen que buscarlo en el index médico, en el medical subject headings. Ahí tiene que estar. Si no, no es permisible. Pero aquí vemos en la siguiente cómo vienen esos subheadings y subheadings. Y ustedes ven ahí, por ejemplo, preventive, en control, y entonces ustedes ya buscan esas palabras. Casi siempre prevention viene aparte, viene solo. And es un booleano que se utiliza en las búsquedas para decir prevención y control, pero generalmente viene solo, prevención o viene control. Entonces búsquenlo bien y vean si viene. Si viene, ya lo pueden poner ustedes como keyword. Este es en inglés. En español, ¿qué es lo que van a hacer? Busquen esto en esta página y ahí viene arriba, está señalada en un mal círculo, en rojo. Ahí viene el lugar donde pueden buscar los descriptores de ciencias de la salud y ahí ponen la palabra en español y ahí les aparece si es permisible o no. Entonces, si es, pues la utilizan, si no. Y también confirman ustedes, por ejemplo, la palabra en inglés, ahí viene la opción en inglés o viene en portugués. Bien. Introducción. Aquí les voy a decir cómo le van a hacer ustedes con la introducción. La introducción generalmente de las tesis es espantosa. O sea, son 7, 8, hasta 10 páginas, porque ahí ponen desde la era primitiva, la época de las cavernas y todo lo que ha evolucionado y todo acerca del tema y bueno, todo. Aquí no es eso. Recuerden que hay la máxima extensión que debe tener un artículo original son 3,500 palabras. O sea, de esas 15,000 que ustedes tienen en las tesis, deben de reducirlas a 3,500. Entonces hay que quitarle. ¿De dónde le quitamos? Introducción. La introducción tiene que ser muy puntual. Ahí debe de contener lo que se sabe del tema, lo que se sabe. ¿Qué es lo que se sabe? Pues ahí lo sacan de antecedentes, de los artículos, revisión de artículos, de toda esa serie de la sección esta que tienen las tesis, de ahí sacan ustedes, tienen que hacer un resumen. Váyanse artículo por artículo, párrafo por párrafo y vean a ver de qué se trata y hacen un resumen. Y luego debe de contener qué se sabe sobre el tema y luego qué necesitamos saber. Es muy importante la introducción. Esto comprende también parte del marco teórico, ¿eh? Aquí en la publicación no se llama marco teórico, incluso ya ni planteamiento del problema se pone. Se pone introducción o se ponen antecedentes y ahí se pone todo. O se pone background en inglés. Y entonces ahí ponemos todo lo que es el aspecto teórico, qué es lo que se sabe acerca de las variables principales que vamos a tratar. ¿Qué es lo que se sabe de una variable? Si, por ejemplo, tenemos una variable, diabetes mellitus con pie diabético, bueno, ¿qué es la diabetes mellitus? ¿Qué es el pie diabético? Y luego estudios que hayan hablado acerca de esto. O vamos a decir, bueno, descontrol de la diabetes con pie diabético. El tiempo de descontrol con pie diabético. Y entonces tenemos que hablar en la introducción acerca del tiempo, del descontrol de la diabetes, del tiempo, la importancia, todo fundamentado en la literatura. Y luego el pie diabético también, la frecuencia, cómo ocurre, quién ha dicho que, dónde ocurre, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego estudios que haya a nivel internacional de las dos variables y luego a nivel local de esas dos variables. Así es como se escribe la introducción, ¿no? Y entonces esa es la fundamentación. Luego la justificación es para qué lo van a hacer. O sea, ¿para qué van a hacer el estudio? ¿Qué van a hacer con los hallazgos?
Y el objetivo es qué van a hacer en este estudio concretamente, ¿no? Ahí es una cosa importante, justificación, objetivos, hipótesis, no viene con encabezados. Esto es diferente a la tesis. No le pongan hipótesis, tal, tal. Si quieren poner hipótesis, pongan la hipótesis nula que se intenta, que casi tampoco ya no se pone, sino el objetivo de este estudio es tal, casi siempre así termina la introducción. ¿Dónde le quitan? Aquí viene la revisión de la literatura. En el año 2015, tal, 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 tal. En el Hospital Los Ángeles del Pedregal, no. Entonces ustedes tienen que hacer un resumen de esto. Esto es lo que yo tacho, que no debe de ser. Igual, deben de quitar que portada, agradecimientos, índice, resumen natural, todo eso lo deben de quitar. Eso no lleva. Otra cosa que deben de quitar, tablas. Las tablas generalmente no van. Sí, en las tesis se permite a veces. Yo a veces les digo, no la pongan, mejor descríbanlas. Descríbanlas si es importante. Porque luego a veces se confunden con los resultados. O sea, ves una tesis y dices, bueno, esto es, ¿qué es? O sea, y generalmente las tablas son conocimientos que ya existen en los libros y son algo anticuados. Yo lo que sugiero es, si es importante eso, descríbanlo, pero no le roben espacio a esto. En el escrito para publicar no se permite esto. Bueno, ya que tengan ustedes la introducción, ahora vamos a la sección de material y métodos. Material y métodos debe de contener lo siguiente, y eso es, vean el orden, ¿no? Tipo de estudio, universo, criterios de selección, las variables importantes en muestreo, instrumento, procedimiento, análisis de datos y ética del estudio. Ahí debe estar todo. Las que están encerradas en rojo son las más importantes, son prioritarias. Eso es a lo que me refiero en la diapositiva que mencionaba al principio de cuando hay una aceptación del artículo con cambios mayores. Este es el tipo de cambios mayores. A veces no se puede hacer. Si el tipo de estudio no corresponde al objetivo, pues ya no pueden hacer el estudio, entonces pues a lo mejor se rechaza. Pero a veces sí hay que hacer ajustes. En el muestreo a veces se pueden hacer ajustes o a lo mejor les faltó subirlo y entonces se les señala. Análisis de datos es muy importante. A veces lo que falta es hacer cierto análisis de datos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Las variables importantes y la medición, eso también es algo que quizá debía haber estar señalado ahí en rojo, ¿no? Vamos parte por parte. Tipo de estudio. Entonces, los tipos de estudio, ustedes ya en cualquier libro los van a ver. Lo que quiero que tomen en cuenta son varias cosas. Uno, los estudios descriptivos que ustedes ponen. Si ustedes ponen, es un estudio descriptivo, no debe llevar hipótesis. No debe llevar hipótesis. Porque el estudio descriptivo es solamente de una sola variable. Por ejemplo, la prevalencia de pie diabético. Ok, si la prevalencia de pie diabético es un estudio descriptivo, ¿cuál es la hipótesis ahí? O sea, no, es que el pie diabético es más frecuente que otras publicaciones, por eso, pero ¿cómo vas a meterlo en la base de datos para rechazar? O sea, no hay manera. Es un estudio descriptivo. Cuando quieres hacer un estudio con hipótesis, tienes que hacer un estudio comparativo, analítico, como el siguiente que señalo con el número 2. Pero el estudio descriptivo no lleva hipótesis. Cuando ustedes ponen y eso es algo que les digo, me he encontrado, ponen, estudios de los factores de riesgo de osteoporosis, y luego ponen estudio descriptivo, pues no puede ser, tiene que ser un estudio analítico. ¿Por qué? Pues porque ahí, para ver si una condición es factor de riesgo de protección, tienen que medir los ORs, los odds ratio que viene ahí, o los RR, que es el relative risk, los riesgos relativos, y para eso requiere un estudio analítico. O sea, se necesitan dos estudios, el que tiene la característica y el que no tiene. O sea, un estudio comparativo, dos grupos, se comparan y se mide el OR. Entonces, esos son errores que generalmente nosotros nos encontramos, de que le ponen determinación de factores de riesgo y el estudio descriptivo. No, pues ya ni para qué le sigan. Está mal. No es posible. Otra cosa muy importante es, y que le tengo tachado acá en el extremo derecho, es otra vez los encabezados. No debe llevar encabezados, entonces tiene que ser desglosado. El objetivo de ese estudio es tal y tal y tal y tal, ¿ok? Esto es muy importante. Aparte de esto, los criterios de selección siempre deben estar especificados los criterios de selección, o sea, los criterios de elección, de inclusión, que es las características que tiene tal unidad para poder, o tal persona,
participante para ser incluido, o lo de exclusión, que no necesariamente es lo negativo, lo contrario del criterio de exclusión, de inclusión. Es decir, por ejemplo, dice, se estudiarán pacientes mayores de 15 años. Exclusión, los menores de 15 años. No, pues ya dijiste ahí en la inclusión que va a ser mayores de 15 años. Entonces, y la eliminación, los criterios de eliminación son los criterios que en el transcurso del trabajo, si llega a suceder, se eliminan. Por ejemplo, los pacientes que se pierden, se mueren, etc. Es muy importante esos criterios y también el muestreo. El muestreo, si ustedes ven aquí en la diapositiva, es probabilístico y no probabilístico. Probabilístico es cuando el muestreo, cuando ustedes tienen una estructura muestral, es decir, tienen un lugar con una estructura con el número total de pacientes y ahí los pueden aleatorizar. Los pueden, con una tabla de números aleatorios, los pueden seleccionar. Ese es probabilístico. Muy bueno. Si se puede, hay que hacerlo. Y si no, hay que usar el no probabilístico. El más conveniente o el más frecuente es el muestreo por conveniencia. Es decir, los que estén disponibles. No es tan exacto, pero pues es mejor que nada. La otra cosa muy importante, siempre pongan la estimación del tamaño de muestra, porque eso siempre se los vamos a pedir y para ello tienen que tener un cálculo del tamaño de muestra. Tienen que asesorarse con alguien que maneje esto y que les estime el tamaño de muestra. El IMSS siempre se ha caracterizado en las tesis que he recibido y que he revisado. Los exámenes, por ejemplo, tienen muy buen tamaño de muestra. Tiene una población muy importante el IMSS. Entonces, ahí es cuestión nada más de que busquen asesoría adecuada. Esto es muy importante. Si ustedes van a medir variables, tienen que saber cómo medirlas específicamente. Por ejemplo, en este estudio van a medir la relación entre burnout y aprovechamiento escolar. Si ustedes se fijan, el burnout en estudiantes de medicina es una variable que es la variable independiente, es decir, la causa. ¿Qué es lo que causa esto? Baja en el aprovechamiento escolar, que es la variable efecto, que es la variable dependiente. Bueno, esta relación de dos variables era lo que yo les decía cuando veían la introducción. En la introducción tienen que hablar de burnout en estudiantes, burnout en general, burnout en población, burnout en estudiantes de medicina y luego aprovechamiento escolar, factores que afectan la aprovechamiento escolar y luego la relación de burnout con aprovechamiento escolar. Todo eso debe llevar a la introducción, bien fundamentado. Bueno, la otra cuestión es que el burnout tiene que medirse y tiene que medirse bien. Por ejemplo, se mide aquí con la escala del Maslach Burnout Inventory, el MBI. Y esta escala da burnout bajo, medio y severo, de acuerdo a ciertas puntuación. Eso lo tienen que explicar ustedes en material y métodos. Tienen que decir, yo voy a medir burnout de esta manera, Y otra cosa muy importante, todas las escalas deben de tener validez y confiabilidad, porque la validez quiere decir que mide lo que dice medir, o sea, miden burnout, no miden otra cosa, no miden distracciones o inteligencia, no, miden burnout. Y la confiabilidad, pues tienen que mencionar ustedes que tiene un alfa de Cronbach de 0.8 para arriba, lo cual habla de la consistencia interna del instrumento. Eso es muy importante para saber que están midiendo bien la variable independiente. Y el aprovechamiento escolar también tiene que saberse medir. Y aquí se mide, por ejemplo, con el registro oficial de calificaciones en la escuela. Y entonces ya tienen un número adecuado ahí, un número certero de qué es la calificación del estudiante. Y entonces ya hacen, ahora sí, ponen su base de datos, hacen su cruce, hacen su estadística y ya pueden obtener conclusiones. ¿Cómo le hacen entonces ahora con los resultados y tablas? Bueno, déjame, antes de entrar a los resultados y tablas, una cosa muy importante es que también tienen que poner cómo hacen el análisis estadístico, que si utilizan el SPSS, el Excel, y cómo lo hacen. Ahí también les deben de ayudar a alguien relacionado con estadísticas para poder decir, pues hacemos una captura en Excel y luego hacemos en SPSS, hacemos unas estadísticas descriptivas y luego estadísticas inferenciales. Esto también también lo debe llevar. Y también lo del aval del comité de ética. Eso lo lleva. Y en resultados, es muy importante esto. Los resultados generalmente pueden ser tablas o pueden ser figuras. Las tablas hay quien le llama cuadros, nosotros le llamamos tablas. Y esas tablas deben de tener
obviamente debe tener su título, su simbología y hay que cuidar los porcentajes. Al utilizar las bases de datos, generalmente los procesadores matemáticos se comen decimales y entonces a veces no da el 100%. Es muy importante que chequen todo eso. En las tablas de cruces es cuando hay dos variables que están relacionando. Por ejemplo, burnout y calificación. Lo midieron, lo metieron y entonces hacen el cruce. Entonces, ahí doy otro ejemplo. Por ejemplo, la biomasa con el EPOC. La biomasa como variable independiente y el EPOC como variable dependiente. Entonces, estas variables, esta tabla de cruces debe de tener valor de P. Es muy importante. No se vale tener una variable asociada con otra y que no tenga valor de P, porque entonces no sabemos si la diferencia es real o no, o fue aleatoria. Entonces, debe tener su título, simbología y su valor de P. Muy importante. ¿Qué es lo que no deben de hacer en análisis? Esto, en las tesis hacen, esta es la distribución por sexo, esta es la distribución por edad, esta es la distribución por cada una de las variables demográficas. No. Recuerden que el límite son 6 tablas o figuras, entonces tienen que concretar todas en datos demográficos o datos de la enfermedad o datos de burnout o datos de calificaciones. O sea, todo eso lo tienen que poner en una sola tabla, porque esto es desperdicio y aparte, pues nos damos idea de que realmente no está el trabajo bien cuando empezamos a ver esto. Las tablas que hay, generalmente las que se ponen son las descriptivas, la tabla número 1, porque ahí viene la descripción de la población que se estudia. Vean ustedes, aquí yo estoy señalando cómo hay variables numéricas y variables categóricas. Variables numéricas son las de los números, por ejemplo, la edad, la presión arterial sistólica, diastólica, y esas generalmente se miden diferente. Se miden con el promedio y la desviación estándar. Entonces, no pueden ir en una sola tabla, necesitan dividirlas y ponerles ahí sexo, a partir de las variables categóricas, como es el sexo, la escolaridad, el estado civil, que son nominales y ordinales, tiene que ponerle ahí frecuencia y porcentaje, y arriba tiene que decir media y desviación estándar. No es posible que esté revuelta así. Y otra cosa, cuiden los porcentajes. Otra vez, vean ustedes cómo aquí tenemos dos grupos, uno con familia disfuncional y otro con familia funcional. Se están comparando de acuerdo a las variables que vienen del lado izquierdo y entonces debe de haber un valor de P. Una P significativa es menor de 0.05, como esa de 0.047 o de 0.003. Entonces, siempre debe de tener valor de P. Pueden usar polígonos de frecuencias para poder hacer más atractiva la presentación, gráfica de pastel, aunque esta se aconseja cuando son variables son 2 o 3 categorías, no cuando son 10 categorías porque se ve muy feo, no se ve bien, realmente no se aprecia bien en una gráfica de pastel cuando son más de 3, 4 variables. Entonces, ustedes deben de saber cómo presentarla. La discusión es una parte muy importante del artículo. Aquí es donde realmente se ve el arte que tiene la persona que sabe publicar, porque es una buena discusión. La buena discusión no quiere decir repetir los hallazgos. Encontramos que tanto por ciento era masculino y tanto por ciento era femenino. No, eso ya lo dijimos. Aquí lo que tenemos que dar es una explicación del porqué de los hallazgos. ¿Por qué hay una diferencia en cuanto al sexo? Lo encontrado de acuerdo a la literatura. La literatura dice que era más frecuente la enfermedad tiroidea en mujeres que hombres. Y nosotros lo encontramos más frecuente en hombres. ¿Por qué? Necesitamos dar una explicación. Entonces puede ser, no, pues es que los mexicanos somos diferentes. No. O pues no se sabe, pero se empieza a sospechar que realmente a lo mejor no está bien el estudio. No estuvo bien tomados los datos o algo pasó, ¿no? Entonces, hay que dar una explicación de los hallazgos del estudio. No repetir los resultados. Esa es una mala discusión. También se tiene que comparar los hallazgos esenciales con lo publicado en la literatura. Es decir, lo que hemos encontrado nosotros tenemos que compararlo con lo que está publicado. Entonces, lo que está publicado es en un sentido. Nosotros podemos encontrarlo en el mismo sentido y entonces lo redactamos de esta manera. Vamos a suponer, el pie diabético es más frecuente en pacientes diabéticos que tienen más de
15 años de evolución. Nosotros encontramos que había una frecuencia de 80%, lo cual está de acuerdo con tal autor, tal autor, tal autor, tal autor. Y dices, oh, muy bien. Pero ¿qué pasa si tú encuentras algo contrario? Y tú dices, bueno, nosotros encontramos que el pie diabético fue mayor o fue igual en pacientes que tenían 10 años de evolución o más, o 15 años de evolución o más, o 15 años y menos. O sea, no había diferencia. ¿Cómo explicas eso? Eso es algo que se tiene que explicar y decir, bueno, pues a lo mejor la selección de la muestra no fue adecuada o fue un pequeño tamaño de muestra. Puede ser una explicación. Fue un pequeño tamaño de muestra y eso lo que hizo fue malinterpretar los resultados. Pudiera ser, ¿no? Entonces, nosotros debemos estar prestos a explicar por qué encontramos eso en la discusión y también compararlo con la literatura. Ahí es donde se pone la mayoría de las 2/3 de las referencias se ponen en la discusión. Entonces, la discusión es algo muy importante y esa es una de las razones por las que a veces no se acepta el artículo, porque tiene una mala discusión. En realidad, no es una discusión, es un resultado, son resultados. Otra vez lo repiten. Entonces, pues eso no es una discusión. ¿Qué otra cosa tienen que hacer con la discusión? Plantear nuevas perspectivas de investigación. Por ejemplo, estamos hablando del pie diabético y de pacientes diabéticos de acuerdo a la duración de la enfermedad. Y entonces uno dice, bueno, nosotros encontramos de acuerdo a la literatura que sí, pues entre más la evolución de la diabetes, más pacientes es mayor la frecuencia de pie diabético en estos pacientes. Sin embargo, sería interesante estudiar si realmente es en la diabetes tipo 1 nada más o es en la diabetes tipo 2, suponiendo que no se haya estudiado, ¿no? O sería interesante ver si aparte es en pacientes que tienen COVID o no tienen COVID, pero claro, eso debe estar fundamentado, ¿no? No es nada más una imaginación, ¿no? Sino deben de haberlo leído y entonces lo ponen como algo pendiente de publicar. Eso también es muy apreciado en la discusión. Y de hecho, cuando ustedes anden buscando un tema para investigar, vean la discusión de los artículos. Ahí vienen pistas de qué es lo que hay que estudiar. Y, y finalmente pongan limitaciones del estudio. El estudio, bueno, se reconoce que el estudio tiene limitaciones como un tamaño de muestra escaso, lo cual puede haber dado problemas estadísticos para demostrar la diferencia, etcétera, ¿no? Entonces uno reconoce las limitaciones. Bien, esa es la discusión, que ese es el arte realmente de la publicación. Referencias, muy importantes estas referencias. Una de las razones más importantes que yo me he encontrado y que me ha dificultado publicar los artículos son las referencias. ¿Por qué? Porque cuando hacen las tesis los residentes, bueno, yo soy asesor también de tesis de residentes de medicina familiar ahí en la universidad, buscan referencias en español, en lugares que no son científicos, la Wikipedia, el Rincón del Vago, o sea, sitios, pues estoy exagerando, ¿no? Pero sitios en donde realmente no, esos sitios de internet deben de buscar revistas especializadas en eso. Entonces, las referencias de mayor potencia para ser aceptados son las referencias en inglés. Entonces busquen el PubMed, busquen qué es lo más nuevo, porque generalmente deben de ser referencias recientes. Recientes quiero decir de 3 años a la fecha. Reviews, revisiones también de 3 años a la fecha. Es decir, deben de ser referencias puntuales. Los editores, cuando uno manda el artículo, empiezan a decir, ¿sabes qué? Tienes puras referencias antiguas. O sea, la más antigua, la más nueva es la de 2015 y todas las demás son de 2008, 2003. ¿Sabes qué? Bye. O sea, no te lo publico. Entonces, es muy importante las referencias y el tipo de referencia que nosotros utilizamos en la revista es el Vancouver. Y aquí viene el ejemplo. Son los autores, el apellido de autor, más las iniciales del nombre, coma. Aquí dice 3 y luego et al, pero generalmente nosotros aceptamos 6. Esta es otra referencia de otra revista. Pero nosotros aceptamos 6. Cuando son 8 o 10, le ponemos hasta 6 y luego le ponemos et al, el nombre del artículo.
el nombre de la revista, que es Annals of Internal Medicine, pero de acuerdo a cómo está en el index, luego el año, punto y coma, el volumen 113, 2 puntos y luego las páginas. Esa debe ser la referencia de Vancouver. Así deben de estar todas. Hay que tener cuidado porque a veces las referencias vienen en APA, vienen en Chicago, vienen en MLA, o sea, hay varias, Houston, hay diferentes formas de citar, entonces ustedes tienen que transformarlas a esto. Y recientes, referencias recientes. Envío de manuscrito, fíjense, es una cosa muy importante. ¿Cómo deben de enviar el manuscrito? Aquí viene, primero, ¿cómo deben de prepararlo? Pues ya lo dijimos que ven las instrucciones de autor. Pero luego cuando ustedes los tienen listo, tienen que subirlo a una plataforma. Ahí viene la plataforma, pero yo les sugiero que lo manden primero al correo de la revista, que es esta edición.rmmf2017@gmail.com. ¿Por qué? Porque ese primero lo revisamos nosotros y si no hay posibilidades de publicarlo, se los decimos de una vez para también no saturar a los revisores. Entonces, hagan de cuenta que nosotros somos el primer tamiz. Mándenlo a esta revista, a este correo de la edición y nosotros le decimos ya. Es más, lo que yo hago, todos lo hacemos, es revisar el artículo en Word y le ponemos en control de cambios. Mira, esto ponle acá, esto aquí quítale, que agrégale tal. Todo se graba y se lo mandamos. Es como una revisión, como una asesoría que les damos para que ustedes conformen muy bien el escrito. Y luego ya no lo mandan. Ya cuando lo mandan va mucho mejor. Le decimos, súbanlo a la plataforma y lo suben a la plataforma y entonces ya lo mandamos a los revisores, es más probable que los acepten. Importante, habilidades para publicar un artículo. Esta es la parte en donde deben de pensar cómo hacerle para poder publicar. Hay que conocer la estructura de los artículos, por eso hay que leer mucho y revisar el proceso de publicación. Bueno, ya se los puse yo ahí, ya saben cómo es. Practicar la redacción, porque uno sabe nomás poner el machote de paciente masculino que acude a consulta por presentar, eso ya no lo sabemos. La redacción es cómo redactar de una manera congruente, de acuerdo a cómo uno piensa, y la forma de hacerlo es practicando y formando un grupo que lo revisen otros colegas y que digan, no, es que aquí no lo entiendo, así sí lo entiendo, ok, hay que... Es decir, poco a poco se va enseñando uno a hacer, uno no sabe cómo redactar, redactar es también un arte. Hay que leer artículos, prestar atención a la discusión, identificar las características de los estudios más publicables. Los más publicables son los originales, obviamente. Por eso es importante ver en la base, en los resúmenes de las revistas de medicina familiar qué se ha publicado. Y ahí mismo a veces a uno se le prende el foco y dice, muy bien, yo voy a estudiar esto. Se vale hacer una replicación del estudio, o sea, leen el estudio y como ese estudio no hay aquí, es el estudio que se utiliza con población diferente, una muestra diferente, pero casi usando los mismos instrumentos. Eso se llama replicación. Es posible que sea aceptable eso, no hay ningún problema. Hay que seleccionar revista adecuada, checar el scope, o sea, qué es lo que publica la revista. Nosotros ya le estamos diciendo, yo ya le estoy diciendo, publicamos medicina familiar, atención primaria. Si es un ensayo sobre enzimas raras, renales, pues eso no es de medicina familiar, es de tercer nivel, eso no. Entonces hay que seleccionar la revista adecuada. Para eso, pues, váyanse a una revista de nefrología. Requerimientos de la revista, ya los vimos. Escribí la carta de presentación. Bueno, ya les dije cómo de hecho, ahí entran ustedes y pueden darles una orientación ahí mismo en la revista. Cómo lidiar con las observaciones de los revisores es muy importante. Cuando los revisores nos mandan el artículo a nosotros y dicen cambios menores o cambios mayores, un servidor les manda un comunicado de decir, los autores dicen que hay que cambiar esto, en este sitio, y entonces ustedes tienen que hacerlo. A veces ustedes pueden no estar de acuerdo, entonces también lo pueden externar, decir, no, pues yo no estoy de acuerdo en esto, porque en esta publicación dice tal, y bueno, eso es válido. Eso lo valoramos nosotros y a lo mejor puede que tengan razón ustedes, y entonces los autores tienen razón, y entonces les damos la razón a los autores. Aquí vamos tras la verdad. ¿Cuáles son las razones de rechazo del manuscrito? Muy importante. Cuando no se sabe qué hace la revista y mandamos una revista que no es. Eso es muy frecuente. Cuando no sabes cómo se publica. Para eso hay que entrar
a la revista y ver cómo le hacen para, qué es lo que piden, etc. Errores metodológicos capitales. Ahí lo tengo en rojo. Un diseño incompatible con objetivos, ya lo mencionamos. Errores al consignar el diseño del muestreo. Bueno, hay muestreo. Indefinición o omisión en la medición de variables principales. Igual. O sea, no dicen cómo lo midieron, no dicen, o dicen que lo midieron con una escala, pero no pone nada de la escala. Entonces, ¿esa escala qué? O sea, ¿de dónde es? ¿Quién la hizo? ¿Qué tan exacta es? Necesitamos saber todo eso. O es la elaboración muy deficiente de la discusión. O hay problemas en la presentación de resultados. No son los resultados más importantes. Se van por las ramas. O sea, recuerden que todo esto, la discusión, los resultados, incluso el material y métodos, debe estar alineado con el objetivo. No se les pierda de vista. Debe de tener los objetivos en la mano izquierda y escribir con la mano derecha viéndome. Así debe estar. Porque si se pierden, no es una buena investigación. O sea, se apartaron de la columna vertebral de la investigación. Transgresiones en la ética de estudio, pues quiere decir que o no pidieron autorización, o no lo escriben, o no lo tienen, etc. Abandonan la intención de publicar, les mandan el resultado y dicen, no, ya no lo publico, y va, se acabó. Falta de habilidad para lidiar con las observaciones, igual. Yo aquí lo que les sugiero es, hagan grupos de investigación. Hagan grupos de investigación. Es lo que estamos haciendo en el Colegio de Medicina Familiar de Nuevo León. Vamos a dar un curso acerca de cómo hacer protocolos de investigación, pero vamos a formar grupos de investigación. Creo que esa es la idea. Y las referencias obsoletas, ya lo mencionamos. Recuerden que una forma de trascender es escribir y hay que descubrir algo para poder publicar. Y esa es una forma de trascendencia. Ahí va a estar el nombre de nosotros cuando desaparezcamos de este mundo. Vean ustedes cómo Frederick Banting, ese profesor que se auxilió de este estudiante Charles Herbert Best, descubrieron la insulina en 1921 y les dieron el premio Nobel. Bueno, a Banting a veces no lo reconocieron porque había otro doctor que había, le había prestado el laboratorio al doctor Banting, pero Banting compartió el premio Nobel con su estudiante. Entonces, yo creo que es muy importante, esto es claro, es histórico, pero nosotros podemos hacer contribuciones a medicina familiar si somos perspicaces, insistentes, pacientes y rigurosos en la metodología. Entonces, una invitación es para que ustedes hagan investigación, formen grupos de investigación, se asesoren y después publiquen. Muchísimas gracias.